alto índice glicémico. O sea, en otras palabras, que se vaya a digerir todo y que me aumente bruscamente la cantidad de insulina. ¿Ya? Entonces, eso hay que evitar. ¿Cuáles serían esos carbohidratos con alto índice glicémico? ¿En dónde están? ¿En qué alimento? En el arroz, la Arroz, papa, muy bien. En la papa, muy Yuca, bien. diversos carbohidratos. Yuca, el trigo, ¿qué más? En los cereales, Ya, los cereales también. El arroz es un cereal, la avena, los fideos. centeno, fideo hecho por harina de trigo. ¿Y qué carbohidrato? ¿Cuál es el nombre del carbohidrato que más conocemos? El que se encuentra en todito de lo que hemos hablado. Todito esos alimentos está ese carbohidrato. ¿Qué La se llama harina, el ese? trigo, trigo, No, no, harina se obtiene del azúcar, trigo, el trigo es un cereal. El nombre de carbohidrato, del compuesto químico. almidón. Al, eso, almidón. El almidón es un polisacárido. Este polisacárido es un hidrato de carbono, ¿no es? Este polisacárido, una molécula de almidón, presenta aproximadamente más de 600.000 unidades de glucosa. Y el almidón nosotros lo consumimos y se digiere muy poquito en la boca, que hay amilasa salival, en el estómago nada, y todo el almidón prácticamente se digiere en el intestino delgado. ¿Qué llega al intestino delgado? A la segunda porción del duodeno. ¿Qué le llega a la segunda porción del duodeno? El jugo pancreático, Muy bien, el jugo pancreático. ¿Qué contiene el jugo pancreático? A través del conducto de Wilson. ¿Qué enzimas para contiene? la metabolización de Eso, lípidos. eso, enzima. Pero estamos hablando de carbohidratos. Enzima, ¿no es? Porque como estamos dando el ejemplo de diabetes, enzima. ¿Qué enzima? Bicarbonato de sodio. El carbonato de sodio no es una enzima. La La milasa pancreática. La milasa rompe o escinde enlaces glicosídicos alfa 1, 4. ¿De quién? Del almidón. ¿Y qué queda? ¿Qué deja libre? Dijimos que el almidón era un polisacárido, una macromolécula que estaba formada por más de 600.000 unidades ¿de qué? ¿De qué era? Glucosa. De glucosa. Entonces, ¿qué nos queda? Mucha glucosa. Entonces, ¿qué sucede si yo agarro en mi platito de mi cenita, le pongo arroz? Supongamos que es lo que más se come, ¿no? Es lo más fácil también de conseguir en todos lados, la que le decimos comida chatarra. Pollo a la brasa o pollo a la broaster, ¿no es? ¿Con qué viene ese pollo? Con papa, papa, arroz, fideo, Ya. ¿Qué más viene aparte de la papa frita? fideo, Arroz, fideo y plátano. Antes venía hasta yuca frita. Ustedes me dicen, ¿estamos consumiendo el mismo hidrato de carbono? ¿Estamos consumiendo diferentes hidratos de carbono? mismo, Mismo. ¿El mismo o diferente? mismo. A En sí ver, cada Freddy. almidón, así ¿Se que asimila diferente, doctora? O sea, son carbohidratos, pero cada uno tiene una asimilización diferente. A ver qué dicen ustedes. Es el mismo carbohidrato, lo que cambia es la presentación. Todo tiene, ¿qué tiene? ¿La papa qué tiene? De carbohidrato, ¿qué Almidón, tiene el almidón? ¿El almidón, arroz qué tiene? almidón, almidón. ¿El plátano? En ese ¿Almidón? no, Almidón. ¿Qué tiene el fideo? almidón. Almidón. Almidón porque es hecho de harina.
Harina de trigo y la harina de trigo tiene almidón. El maíz también tiene almidón, por su caso, ¿no? ¿Y la yuca? También almidón. 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 Entonces, si consumimos demasiada cantidad, de ya en la pirámide alimenticia está muy grande la cantidad de carbohidratos. Pero a eso de que nos recomiendan, nosotros consumimos más de lo que nos recomiendan, ¿verdad? Entonces, así es nuestra alimentación. En la mayoría de las casas, en vez de consumir un solo tipo de carbohidrato, consumimos arriba de 3, 2 o 3 o más tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para prevenir? Evitar el consumo excesivo de carbohidratos. Y de toda esta presentación que les dije, todo, porque el plátano no lo ponen el plátano verde, tampoco arroz integral, ¿no es? Todo es almidón de fácil digestión y absorción, ¿ok? Entonces, tiene un alto índice glicémico. Por lo tanto, si consumimos así o harinas muy refinadas, entonces no vamos a prevenir. ¿Cómo pudiéramos prevenir? Que a su vez es parte del tratamiento. Consumiendo ¿cómo? ¿Qué tipo de carbohidrato? Y lo vemos en el alimento entonces, en los diferentes alimentos. ¿Qué cambiamos de nuestro plato? Si nuestro plato tenía la mitad de arroz y, y un poco más entre papa, yuca, plátano y todo, ¿cómo lo cambiamos? Tiene que tener más fibra. Exactamente, entonces cambiamos, en vez de arroz blanco, podríamos cambiar por Verduras, por ensaladas. Quinoa. Eso. Podemos cambiar, la mitad del plato ya no va a ser arroz, o ya no va a ser el carbohidrato, sino lo que dijo su compañero, ¿no es? Más fibra. ¿Dónde encontramos fibra? ¿A qué llamamos fibra? Verduras. Todos los vegetales, en las ensaladas. Las verduras tienen fibra, hortalizas tienen fibra, las legumbres tienen fibra. Lo ideal es que la ensalada tenga entre la combinación entre verduras, legumbres, hortalizas, pero principalmente verduras. Verde, ¿no? Verde, póngale color verde, morado, no sé, naranja con zanahoria, tomate, polifenoles, y bueno, cambia la cantidad de lo que usted le va a prevenir, le va a proveer porque tiene igual hidratos de carbono, pero no son de fácil asimilación y no le aumentan exageradamente la insulina, porque tienen fibra. ¿Y la fibra qué contiene? Celulosa. La celulosa es un polisacárido igual, pero a diferencia del almidón, tiene enlaces beta 1,4 entre moléculas de glucosa y nosotros no tenemos una enzima capaz de separar o escindir esos enlaces. Por lo tanto, la celulosa que nosotros consumimos nos sirve para formar el bolo alimenticio, para facilitar el tránsito intestinal, para que las heces no sean duras, pero a su vez para que esa fibra que no se digirió, por lo tanto, si no se digiere, no se absorbe, me formen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Y esto les sirve de alimento a nuestra microbiota, ¿ya? A nuestras bacterias buenas, que mejoran nuestro sistema inmunológico también. Y en el intestino también se forman la base para formar luego neurotransmisores y también sustancias como la serotonina, hormonas. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, si vamos a prevenir, prevenimos desde la alimentación. Primer punto, ¿qué más tiene nuestro plato? ¿Qué debería? Entonces, en nuestro plato vamos a poner la mitad de nuestro plato verdura, que tengan harta fibra. Proteína. La otra mitad lo dividimos en dos. ¿Qué más tiene que tener? Proteína. Proteína. Proteína de muy buena fuente. Las proteínas de origen animal son las proteínas más completas.
las proteínas de origen animal tienen los aminoácidos esenciales, ¿no? El huevo es una proteína barata, relativamente barata ahora, que contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué más? Las carnes, ¿no? En general, Carnes. carne de res, de chancho, pollo, de pescado, con muy buena fuente de ácidos grasos también esencial los pescados. O palta ahí, la palta, graso omega 3 el aminoácido, además, perdón, ácidos grasos esenciales como el ácido cervónico, el timodónico, o tal vez lo han escuchado como EPA, DHA, ¿no? Y la otra partecita que no debe ser mm, más grande que el puñito cerrado, carbohidrato. ¿Qué carbohidrato escogemos entonces en nuestro platito? Carbohidratos complejos. Complejos, ¿no? ¿Como cuáles? Un día arroz, un poquito de arroz, otro día es Lentejas. o no, ¿eh? No y, no aumentamos, sino un día arroz, otro día podría ser una papa, otro día puede ser yuca, otro día puede ser un plátano, mejor si es verde, plátano verde, tiene almidón resistente, que no todo se digiere. Otro día podríamos cambiar el arroz o el fideo o la papa por quinoa, que dijo la compañera. Otro día podríamos cambiar lentejas, Camote. etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, consumir de forma adecuada. Pero también la hora será importante. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Sí? Hay que consumir en su determinado momento. Si es al Eh, mediodía, no se debe consumir más tarde. Por lo general, ya. se tiene que consumir todo lo que es carbohidratos en su mayoría en la mañana o a más tardar a mediodía para que así lo podamos quemar en el transcurso del. Ya. Entonces, lo ideal es que no se pase más de las 5 de la tarde. Ya lo ideal. Hacer nuestra cena temprano también. Y podemos consumir hidratos de carbono, pero no puros, ¿no? Sino siempre con proteína, ácidos grasos, como les decía, ácidos grasos esenciales, por ejemplo, aceite de oliva, la palta, las semillas como la chía, linaza, frutos secos como almendras, nueces, etcétera, etcétera, que también nos otorguen esos ácidos grasos esenciales. Entonces, de esa manera, ¿y por qué no en la noche? A ver, ¿por qué no carbohidrato en la noche? ¿Por qué preferible en la nochecita si voy a hacer mi cenita, digamos, tipo 6 de la tarde, no muy tarde más bien? ¿Por qué solo ensalada de proteína? ¿Por qué no carbohidrato? ¿Por qué mejor no? ¿por qué no hacemos tanta actividad física como a lo largo del día? También, pero ¿qué más? Les cuento que las hormonas que metabolizan los hidratos de carbono descansan de noche. Hacen el ritmo circadiano. Y lastimosamente, carbohidrato que usted va a consumir en la noche y como dijo la compañera, generalmente no hacemos actividad física, ¿qué va a pasar con ese carbohidrato? Se va a Almacén. almacenar. ¿Y en forma de qué se almacena? Gracias. De grasa, lastimosamente, ¿no? Entonces, ¿ve? ¿Y qué más entonces aportamos en la prevención, aparte del alimento, de los alimentos, la forma adecuada, en horario, en cantidad, etcétera, etcétera? Lo que dijimos en el tratamiento, actividad, Actividad física. actividad física, ¿no? ¿Sí? Evitando llevar una vida sedentaria, buscando un tiempito adecuado para hacer, si a usted le gusta un deporte, qué sé yo, básquet, fútbol, natación, o simplemente va al gimnasio, hace, no sé, aparato, a zumba, si le gusta bailar, no sé, pues aeróbico, bicicleta, lo que a usted le gusta, complementa, ¿sí? Entonces una buena actividad física que usted haga, bueno, por último, caminar, solo caminar, media hora,
por lo menos 3 veces a la semana, hacer una actividad física. Si nosotros adoptamos eso desde jóvenes, ustedes, por ejemplo, y aquí, y tomar agua también, ¿sí? Evitar los jugos, la soda, ¿no? Que nosotros no vemos, pero tienen harto contenido de, y lo que es peor, ¿no? Ni siquiera es glucosa, es fructosa, ¿no? Y la fructosa se puede almacenar en el hígado en forma de grasa. Y ahí a veces, antes usted veía hígado graso solamente en personas que que eran alcohólicas. Ahora se ve casi en todo el mundo, pero es por estas bebidas edulcoradas, sodas, juguitos, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la bioquímica. ¿Se entendió? Ok, sigamos. ¿Cómo se clasifica la bioquímica? En 2 partes. Y así vamos a hacerlo para el estudio, ¿no? Una bioquímica descriptiva y una bioquímica dinámica. La bioquímica descriptiva se encarga de estudiar todos los componentes estructurales, desde los elementos, los compuestos, y bueno, las biomoléculas son compuestos, ¿no? Son estructuras grandes, ¿ok? Elementos son sustancias químicas y compuestos es la combinación de 2 o más elementos, ¿no ven? Ok. En cambio, la bioquímica dinámica se encarga del estudio de las reacciones de esos componentes, las reacciones químicas que se llevan a cabo, ¿no? Pueden ser, a ver, una reacción y ojo, ¿no? En nuestro organismo, las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestra célula o en nuestros tejidos, no se llevan a cabo por sí solas. ¿Por qué les digo? Nuestra temperatura es bajita, 37 grados. 42 grados centígrados se desnaturalizan las proteínas y con esos 42 grados ya estamos charlando con San Pedro. ¿Eh? Peor si es un niño. 39, 40 ya convulsiona a un niño. ¿Sí? La presión también y el pH generalmente es ligeramente alcalino, casi neutro, ligeramente alcalino, pH de sangre. Entonces, para que se lleve a cabo las reacciones químicas, necesitamos de catalizadores biológicos. Y esos catalizadores biológicos se denominan enzimas. Y las enzimas son proteínas. A diferencia de las otras proteínas que no las llamamos enzimas, es que tienen un lugar específico que se denomina sitio activo, con el cual se pueda unir a esa determinada sustancia que la denominamos luego sustrato. Y entonces, toda reacción química que ocurre dentro de nuestra célula necesita de enzimas. ¿Ok? Entonces, para que se lleve a cabo, sí o sí. En cambio, afuera, in vitro, afuera de la célula, a ver, para que se lleve a cabo una reacción química, ¿qué se necesita? ¿Alguna vez han hecho no sé, algún ensayo, algún experimento en su colegio? Ya, uno simplecingo le pongo, ¿sí? Si yo quiero tomar agua dulce, ¿qué necesito? Un soluto y un disolvente, el agua y el azúcar. El agua y el azúcar. Entonces tiene un vasito con 200 ml de agua, le agrega los cristalitos de glucosa. Una cucharita tic, a su vasito con agua. Y espera ahí. ¿O qué hace? Hay que batirlo. Eso le da una energía de activación. ¿Para qué le sirve ese movimiento? Para que se disuelvan partículas más pequeñas. Para que se acerquen las moléculas y se unan entre sí. Porque eso es lo que hacen, ¿no es? Usted dice, uno lo disuelve, el agua lo disolvió al azúcar. Formó uniones. Por lo tanto, desaparecen a mi vista, ¿sí? ¿Qué sucede si usted agarra a la temperatura, peor si está fría, pero a la temperatura ambiente, el agua que esté a la temperatura ambiente, usted le agrega 1 o 2 cucharas de azúcar? ¿Se disuelve o no? Sin que lo bata. No. No, pues, esa es la energía de activación, ¿sí? Ok. Si no lo moviera, ¿de qué otra forma el agua lo podría disolver al azúcar? Con calor. Otra forma.
¿Ah? Con Temperatura. calor. ¿Alguien dijo algo? A ver. Con calor. Eso. Pero ¿con cuántos grados centígrados tendría que estar esa agua o el agua? Con 100 Eso. grados Y centígrados. nosotros no podemos estar con 100 grados porque a 42 ya estamos, ¿no?, charlando con San Pedrito. Entonces, ni idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma para que se produzcan las reacciones puede ser por altos grados de temperatura. Y nosotros, en nuestro organismo no hay eso. En nuestro organismo, las reacciones químicas se dan gracias a ¿qué? ¿Gracias a qué se dan? A las enzimas. ¿Ok? Catalizadores biológicos, enzimas. Bueno, entonces la bioquímica dinámica se encarga del estudio de las reacciones de los componentes. Y el conjunto integrado de reacciones químicas se denomina metabolismo. Y bueno, ya vamos a ver metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de lípidos, metabolismo, ¿ok? Bueno. Ahora, el interés principal de los médicos consiste en la comprensión y conservación de la salud. ¿Lo ven? Y la bioquímica médica se interrelaciona con la medicina, ya que muchos estudios bioquímicos han aclarado aspectos importantes del proceso salud-enfermedad. Un ejemplo claro, la diabetes mellitus. Cuando nos toque hablar de esta enfermedad, hay que dilucidar desde su concepto, su clasificación, su fisiopatología y todo eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos que ver la prevención, tratamiento. A ver. Además, la bioquímica sirve de base para sustentar otras ciencias como la genética, la fisiología, inmunología, farmacología, toxicología, etcétera, etcétera, ya que la vida depende de reacciones y procesos bioquímicos. Yo les di una tareita porque quería que ustedes comprueben por ustedes mismos cómo sirve la bioquímica de base a la fisiología. ¿Estudiaron? ¿Hicieron su trabajo, su tareita que les di? ¿Sebastián hizo? Sí, doctora, habla del mapa, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, Y ahora usted me dirá, ¿se parece o no se parece? se parece. Y me atrevo a decir que incluso te facilita el entendimiento un poco más, o al menos me pasó a mí, en la parte bioquímica. Ujú. Lo único de diferente, vamos, no sé, es que es lo mismo, ¿no? Un poquito más molecular nada más en bioquímica, ¿verdad? Exacto, pero eso también te permite entender. Exactamente. Así que no le tengan miedo a la bioquímica. Ustedes estudienla paralelamente a la fisiología y les aseguro que les va a ir bien en ambas asignaturas. ¿Ok? Bueno. Además, somos seres químicos y para que funcionen nuestras células necesitamos energía y esa energía la obtenemos de sustancia química, que la denominamos macronutrientes. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos macronutrientes? Hemos hablado hartísimo de uno. Carbohidratos. Hidrato. ¿Qué más? Grasas o lípidos. ¿Qué más? Proteínas, Proteína. Proteínas. ¿Y micronutrientes? vitaminas, Muy bien. electrolitos. Minerales como los electrolitos. Y un compuesto inorgánico importantísimo sin el cual no habría vida. Es más, Agua. eso, forma el 60 al 65% de nuestro peso corporal, el agua, que no es una sustancia orgánica, es una sustancia inorgánica, pero que es necesaria para la vida, ¿no? Es el solvente universal. En ella se disuelve la mayoría de la sustancia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dijimos, la bioquímica se encargaba de dilucidar cómo elementos inertes que se encuentran en la biosfera terrestre a través de leyes físicas y químicas se encontraban en nuestro organismo, se interaccionaban y nos daban vida, ¿verdad? Entonces, esos elementos que se encuentran al interior de nuestro organismo, ¿qué nombre reciben? Esos elementos que forman parte de nuestra estructura, ¿qué nombre reciben?
Elementos biogénicos. Elementos biogénicos, ¿verdad? Ahora, de la clasificación de los elementos biogénicos, la que les presento yo no es de acuerdo a su importancia, sino es de acuerdo, la clasificación esta es de acuerdo a la proporción o cantidad que se encuentra en nuestro organismo, ¿verdad? Porque en realidad todo tiene una función y tiene una importancia, así sea que se encuentre en gran cantidad o en poquita cantidad, pero sirve, ¿verdad? Entonces, esos elementos los clasificamos en tres grandes grupos. ¿Cuáles son? Los Primario primarios, secundarios y los oligoelementos. y los oligoelementos. Muy bien. El 96% de toda nuestra estructura está conformada solamente por 4 elementos. ¿Cuáles son? Los más que se encuentran Oxígeno, en mayor cantidad. hidrógeno, Hidrógeno, carbono, carbono y hidrógeno. nitrógeno. Muy bien. El chonno, ¿eh? ¿Sí? Carbono, hidrógeno, Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. hidrógeno, 2 más tenemos que agregar para que sean todos los elementos primarios. ¿Qué más? Calcio y fósforo. calcio, Eso, calcio y fósforo. Muy bien. Ucha, iban a sacarse 100 sobre 100, ¿no? Ahora, todos estos 20 elementos que forman nuestro organismo se caracterizan porque son átomos pequeños, menor a 31, excepto el yodo, ¿no? Pero el yodo, ¿en qué estructura se encuentra? ¿Formando parte de qué estructura? Se encarga del metabolismo, generalmente. Ah, en la tiroxina, hormona tiroidea. Eso, en las hormonas tiroideas, ¿no? Tiroxina, T4, triiodotironina, T3, sí, ahí, exactamente. Y entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y calcio. ¿Y los secundarios? Sodio, ¿qué más? Potasio, Azufre, muy bien, Cloro, magnesio, hierro. y hierro. ¿Y los oligoelementos? ¿Este qué Flúor. es? Flúor, Flúor, cobre, ¿este? yodo, Yo- ¿Y este? Magnesio, zinc, Manganeso, 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 magnesio es este. Zinc, 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 cobalto cobalto y y molibdeno. molibdeno. Esto vamos a estudiar a detalle más adelante, pero a ver, quiero saber, a ver del zinc, varones, ¿para qué sirve el zinc? ¿Por qué habría dicho varones? ¿Mm? Ayuda en la formación de sistema los inmune. espermatozoides, ¿no? Entonces, ayuda a que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis, aparte de la cicatrización de heridas en el sistema inmunológico, etc. El magnesio, por ejemplo, importantísimo, porque se necesita sí o sí se requiere magnesio para unas 350 reacciones químicas. Unas de ellas importantísimas, las que son catalizadas por las enzimas sinasa. Sí o sí, sin este magnesio, que en este caso actuaría como cofactor, no funcionan las exocinasas, por ejemplo, o las glucoquinasas, ¿ya? Entonces, importante. Todo es importante para nuestro organismo, así sea en pequeña proporción, ¿ok? Bueno, estos estaban como elementos, sustancias simples. La combinación de 2 o más elementos, ¿qué forma? ¿Un compuesto? Exactamente, compuestos. Y los compuestos los podemos clasificar en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Orgánicos e inorgánicos. Muy bien. ¿Qué tienen en común los compuestos orgánicos? Están formados. Exactamente, sí, tienen carbono, ¿no es? ¿Ok? Entonces, bueno, ya dijimos cómo estaban conformados, etcétera, etcétera. De los inorgánicos, el más importante, uno de los más importantes es el agua. Sí o sí, ¿no? Representa aproximadamente el 65% de nuestro peso corporal. Y esto se modifica un poquito si se trata de un lactante, por ejemplo, o de un anciano.
Un lactante puede llegar a tener hasta cerca del 80% de su peso corporal puede ser agua. Y el anciano puede ser un poquito menos porque como pierde masa muscular, entonces puede tener menor cantidad. También es un poquito diferente entre el hombre y la mujer, ¿no? Una persona delgada con una persona que tiene harta grasita también varía un poquito porque hay variaciones, pero es un aproximado, ¿no? 65% de nuestro peso eh, está representado por el agua. Y el agua puede estar dentro de la célula, 2/3 del agua están dentro de la célula y en la otra restante se encuentra fuera de la célula. ¿Ok? Otro compuesto inorgánico importante es el fosfato de calcio. Este forma parte de la estructura de huesos, dientes, etc. Hay varios, ¿ya? Estamos hablando de entre los más importantes. Y de los compuestos orgánicos, todos combinados con carbono, ¿no? Y el carbono puede formar enlaces covalentes, aquí comparten electrones, formando ya sean enlaces simples con el hidrógeno, dobles con el oxígeno, triples con el nitrógeno. ¿Ok? Y forman lo que nosotros conocemos como, son compuestos, pero como se encuentran dentro de nuestro organismo, podemos denominarla biomoléculas. ¿Sí? Ejemplo, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, vitaminas, hormonas, etc. ¿Ok? Y en cuanto a la composición, miren, casi todos nuestros tejidos tienen agua, unos más que otros, ¿no? El tejido, el óseo, los huesos, pareciera que no tienen nada, ¿no? De agua, pero tienen alto contenido. ¿Qué tejido tiene menos agua? De los tejidos que ustedes se imaginen, que tienen menos agua. Sus células crecen porque pueden crecer y lastimosamente crecen, se almacena. Tejido adiposo. Eso. ¿Y qué tiene? Ácidos grasos, como triacilgliceroles, ¿no? Así es lo que se almacena. Y tiene menos agua. Hasta el tejido óseo tiene más agua. ¿Ok? Y después, bueno, veamos la composición que en algo varía, ¿no? Entre uno y otro tejido. Por ejemplo, el cerebro tiene alto contenido en agua, pero si comparamos, tiene más lípido que carbohidratos. ¿Y qué lípido? Sí o sí aquí el tejido cerebral tiene que tener fosfolípidos, ya sea como los cerebrócidos, los gangliósidos, los glicerofosfolípidos, sí o sí tienen este grupo fosfato. ¿Ok? Dudas que tengan, que quieran preguntar, tenemos 5 minutitos para aclarar las dudas que... ¿Le entendieron, jóvenes? ¿Se entendió? Que avancé hoy. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. A Yo ver, tenía mal conceptualizado que los compuestos eran la unión entre moléculas, y si compuestos y moléculas vienen a ser más o menos, o vienen a ser lo mismo, ¿cómo se le llamaría la unión entre moléculas o biomoléculas? la unión. Es que una biomolécula está formada por la unión de elementos. ¿Me entienden, no? Sí, y un compuesto también, ¿no? Y un compuesto está formado por elementos. Por eso yo le digo, manéjelo como sinónimo para no confundirse. Porque un átomo es una sustancia simple, ¿no es? ¿Sí? Un elemento es Sí. una sustancia simple. Y un compuesto está formado por dos o más elementos, ¿no es? Y una molécula igual, pues, ¿no? Porque cuando usted dice una chiquitita, la molécula de hidrógeno, dice, es una molécula diatómica, porque tiene dos átomos, no está solito, ¿no es? El hidrógeno, ¿cuándo está solito? Cuando tiene carga, pero ya no es como, no es molécula porque está solo y ahí ya lo denominamos ión. Y si tiene carga positiva, lo denominamos cation. No sea tanto, no se complique tanto, ¿me entiende, no? Sí, Hágaselo doctora. más facilito. Ya, gracias. ¿Ok? Ya. ¿Otra duda que tengan?
Si bien nosotros hacemos una bioquímica molecular, chicos, hacemos una bioquímica estructural, pero no llegamos a hacer una bioquímica molecular, les cuento, porque muy poco preguntamos nomenclatura. Sí les enseño, pero más preguntamos funciones, 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 funciones. Y de metabolismo lo mismo, ¿no? Funciones, 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 ¿qué hace? ¿Para qué sirve eso? Sí o sí hacemos una bioquímica clínica. Además, lo que hicimos con el ejemplo de diabetes mellitus, ¿ustedes creen que es clínica o no? Sí, ¿Sí, no ves? El sí. ejemplo que les di, porque hablamos de signos y síntomas clínicos, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctora. doctor. Hablamos de hacer un diagnóstico y luego vimos un Tratamiento. tratamiento. Ok, Y la entonces, prevención también. y también hablamos de la prevención porque para ese tema sí o sí es importante. ¿Ya? Entonces, en todo eso, en la parte teórica, la primera parte vamos a ver estructura y en el laboratorio complementamos a lo que hemos avanzado con la parte de casos clínicos. Y en los casos clínicos, en el estudio de los casos clínicos, como su nombre lo dice, hacemos clínica. ¿Ok? Y lo hacemos lo trabajamos como perfiles en la mayoría. ¿Ya? Bueno, ay, mi teléfono lo voy a poner en silencio. ¿Hay alguna otra duda, chicos, chicas? Espero que hubiera quedado claro, que me hubieran entendido. La idea es que ustedes no le tengan miedo a la asignatura, no me tengan miedo a mí, puedan expresarse, hablar y las veces que ustedes me tengan que preguntar, estoy yo ahí por 10 veces, aunque sea volver a repetir lo mismo. No hay problema. Si ustedes me están atendiendo, se responde todo el tiempo y las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? Ya. ¿No hay Sí, más doctor. preguntas? ¿Nada? Ya. Doctora, respecto a la Dígame. siguiente clase, dijo que en la práctica va a ser como la evaluación, ¿no? Del tema estudiado, o iba a ser en la teoría. En la teoría presencial evalúa en pizarra y en la práctica yo creo que rapidito vamos a evaluar también, pero antes, tomándoles exámenes previos para ver qué es lo que van a hacer, que ustedes vengan leyendo en la práctica, para que no. Sí, dígame, para que ustedes vengan leyendo en la práctica, sí o sí. Yo les recomiendo, chicos y chicas, que ustedes lean antes del avance de tema. Si ustedes leen, como por ejemplo el caso de hoy, ¿no? Ha sido diferente. Ustedes leyeron para su examen y yo avancé primero y después les voy a tomar. Se dan cuenta que quizás la duda que ustedes tengan con lo que yo aclaré, usted va a aprender mejor, ¿no? Entonces, si usted viene estudiando antes del avance, les va a caer bien. ¿Ya? ¿Mm? Bueno, ¿qué me decía Sebastián? Doctor, algo que he notado es que nos va a exigir que aprendamos bien los nombres químicos de ciertas cosas, como por ejemplo, nosotros conocemos al, ¿cómo se llama? Lo de la membrana, se me fue el nombre, lo que está conformado con fosfato. Ah,